A ver, ¿qué pasaría si pudiéramos echar un vistazo al futuro político de un país? Justo eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a meternos de lleno en un análisis predictivo, uno increíblemente detallado sobre las elecciones presidenciales de Colombia en 2026. Y bueno, esa es la gran pregunta que busca responder este análisis de estrategio.com. Pero ojo, no estamos hablando de una simple encuesta, ¿eh? Esto es algo mucho más profundo, una simulación complejísima que proyecta los eventos que podrían marcar por completo el próximo ciclo electoral. Y el resultado principal, bueno, es realmente impresionante. Lo que proyecta la simulación es una elección presidencial que es básicamente un empate técnico. Estamos hablando de un margen de victoria de apenas el 1%. Imagínense. Esta imagen lo dice todo, ¿no? Un resultado súper apretado. Y claro, esto nos habla de un clima político que va a ser muy tenso, lleno de incertidumbre, un escenario donde cada voto, pero también cada rumor, cada narrativa, va a ser absolutamente crucial. Ok, pero la pregunta del millón es, ¿cómo es posible llegar a un pronóstico pero tan específico? Para que entendamos bien de dónde sale esto y qué tan creíble es, vamos a ver la metodología, el motor que hay detrás de estos números. A ver, antes de contarles cuál es la herramienta, pensemos un segundo en esto. Cuando uno intenta modelar el futuro, no se trata solo de meter datos en una máquina. Implica entender cómo actuamos los seres humanos, nuestras decisiones racionales y sobre todo las que no lo son tanto. Pues la respuesta está en una tecnología que se llama iRoll. Es un método de simulación que, bueno, según la gente que lo desarrolló, tiene una efectividad de más del 90%. Y lo interesante es que no solo mira datos, no, simula cómo los personajes clave, los actores principales, tomarían sus decisiones, considerando lo lógico y también lo ilógico. Es casi como un juego de ajedrez geopolítico, pero a una escala gigante. El proceso, para que quede claro, se puede resumir en 3 pasos. Primero, se arma una base de datos enorme con información de fuentes abiertas, de todo lo que es público. Después, el sistema calcula qué podrían hacer 49 actores clave, desde partidos políticos hasta grupos armados. Y por último, corre simulaciones, semana tras semana, para ir tejiendo una cadena de los eventos más probables. Bueno, ya que entendemos más o menos cómo funciona la máquina, ahora sí. Veamos el recorrido, el camino cronológico que este análisis proyecta hasta llegar al día de la votación. El modelo señala 3 fechas clave, 3 momentos que van a marcar el destino de la elección. Primero, las legislativas en marzo. Después, la primera vuelta presidencial en mayo. Y finalmente, la segunda y definitiva vuelta en junio. El primer punto importante, el primer gran hito, son las elecciones legislativas. El informe las llama un día bisagra. Y la verdad, tienen toda la razón. Miren, lo que es súper interesante de esto es la proyección de un Congreso totalmente fragmentado, sin mayorías claras para nadie. ¿Qué significa esto en la práctica? Que la gobernabilidad no va a depender de grandes bloques, sino de alianzas súper complejas negociadas tema por tema. Cada decisión política va a costar muchísimo más. De ahí, saltamos a mayo, a la primera vuelta presidencial. Y este es un momento que la simulación describe como el pico de la polarización. Esta gráfica nos muestra más o menos cómo se repartiría el pastel. Todo apunta a que Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella serían los favoritos para pasar a la segunda vuelta. ¿Y qué pasa con los demás? Pues se convierten en lo que llaman kingmakers, o sea, su apoyo va a ser la pieza clave para inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Y con eso llegamos al clímax, al momento más dramático de todo el calendario, la segunda vuelta presidencial. Aquí es donde se juega todo. Pero ojo con esto, que es clave. El análisis sugiere algo muy potente, que la verdadera batalla no se va a dar tanto en las urnas, sino en el campo de la información. El riesgo más grande no es un fraude electoral, sino lo que llaman la economía del rumor, o sea, el pánico y la inestabilidad que pueden generar la desinformación y los chismes. Como el resultado se ve tan apretado, el análisis no se detiene el día de la elección, al contrario. Lo que proyecta es que no hay un solo resultado, sino que a partir de ese día se abren varios caminos, varias posibilidades. Justo como lo vemos aquí. El futuro no es una línea recta, ¿verdad? Es más bien como un mapa de decisiones, un árbol que se ramifica. Y dependiendo de lo que hagan el gobierno que gane y la oposición, el país podría tomar rutas muy distintas.
Entonces, aquí tenemos los tres escenarios principales. Escenario A, el más probable, con un 45%. Una victoria súper ajustada de Cepeda que llevaría a una transición tensa con presión de los mercados. Escenario B, con un 35% de probabilidad. Gana la oposición, pero esto provocaría una reacción social y sindical muy fuerte. Y por último, el escenario C, el más peligroso de todos, con un 20%. Una crisis de legitimidad con impugnaciones y una volatilidad altísima. Y ya para ir cerrando, veamos qué implicaciones tiene todo esto. ¿Qué significa un escenario así para el día a día, para la gobernabilidad, la economía y la sociedad en general? A ver, el informe resume los impactos clave. Primero, una gobernabilidad muy frágil, por ese Congreso fragmentado del que ya hablamos. Segundo, la seguridad. La lucha contra la extorsión se volvería prioritaria para calmar a los mercados. Tercero, la economía, súper sensible a cualquier señal política. Y cuarto, la sociedad, con un riesgo altísimo de protestas y campañas de desinformación constantes. Y aquí hay otro dato que es, wow, de verdad sorprendente. El modelo proyecta que la variable que más mueve la intención de voto no es ni la inflación ni el desempleo, sino la sensación de impunidad frente a la extorsión. Es un recordatorio increíble de cómo la seguridad del día a día puede terminar moldeando la política de un país. Entonces, para resumir el punto crucial, el mayor riesgo no es un colapso total del sistema, no, es más bien un estado de volatilidad permanente. El peligro real no vendría de un único evento catastrófico, sino de una seguidilla de shocks más pequeños, bloqueos, protestas, narrativas en redes, que mantienen al país en una incertidumbre constante. Y cerramos con una pregunta que da para pensar. Cuando tenemos herramientas como esta que nos muestran un futuro posible, ¿acaso eso nos da el poder para cambiarlo? ¿O simplemente nos prepara para algo que ya es inevitable? La respuesta a eso, quizás, define el verdadero valor de intentar mirar hacia el futuro,